Relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y se encuentra ya con nosotros el licenciado Juan Cubi, él es integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quisiéramos iniciar con este tema. ¿Cuál es su opinión sobre este trámite de amnistía que se estaría dando al interior de la Asamblea Nacional en favor del ex canciller Patiño? Bienvenido. Buenos días, Rosana, gracias por el espacio. Mire, el problema de estos trámites para amnistía es que desnaturalizan el sentido de las amnistías, en el caso de los delitos políticos. Se vuelven un tema de amarres, de negociaciones, que en muchos casos suelen tener un trasfondo que no es muy claro. Habría que preguntarse qué tipo de negociación se está haciendo en la Asamblea a cambio de que le otorguen la amnistía a Ricardo Patiño. Y obviamente eso, como le decía, genera un problema, porque usualmente las amnistías tienen que ver con hechos políticos trascendentes, importantes en las disputas del poder, sobre todo en casos de gobiernos autoritarios, de dictaduras. Pero en este caso, personalizarla creo que no le da mayor importancia al tema, a lo que significan las amnistías en el caso de conflictos políticos. Ahora, Juan, se requieren 92 votos. Usted nos hace pensar de que detrás de esto habría una negociación que se estaría pretendiendo, ¿qué? Bueno, habría que pensar que están tramando los grupos que están haciendo la oposición al gobierno, por ejemplo, ¿no? Entendemos que actualmente en la Asamblea se está cocinando posiblemente una contraofensiva contra el presidente Lasso, digamos, como consecuencia del escándalo del Gran Padrino. Y obviamente eso implicaría una presión para sacar a cambio algún tipo, digamos, de ventaja o de compensación de estos grupos de la Asamblea. No se olvide, Rosana, que esta comisión que acaban de crear supuestamente para investigar el Gran Padrino tiene una limitación, y es que los que están investigando son también parte de la trama de corrupción. Uno se pregunta qué van a sacar en conclusión, pues tienen que encubrirse mutuamente. En lugar de sacar a la luz la verdad del caso Gran Padrino, lo que van a terminar es utilizando esa investigación o esa comisión como un instrumento de presión y chantaje al gobierno. Y claro, eso lo que hace es contribuir aún más a la descomposición del sistema político ecuatoriano. ¿Qué confianza, Juan, efectivamente se puede tener? El Frente Parlamentario Anticorrupción está conformado con asambleístas que también han sido cuestionados, y esta comisión que se ha creado al interior de la Asamblea está integrada con una mayoría correísta que tiene una posición política clarísima respecto de estas investigaciones. Y de otro lado está la Fiscalía General del Estado, que ¿cuánto puede hacer? Mire, el gran problema es que el sistema político ecuatoriano, el régimen que más o menos organiza la vida política en el Ecuador, está en un proceso de descomposición gravísimo, ¿no? Es decir, no hay partidos serios, no hay asambleístas que realmente representen los intereses o las aspiraciones de la gente. Todo este entramado político está atravesado por escándalos y prácticas de corrupción, por negociaciones espurias. Entonces lo que está sucediendo es que todo el sistema en su conjunto amenaza con desplomarse. Y ahora, si sumamos a esto la crisis por la corrupción que le involucra directa o digamos que le salpica al presidente de la República, podemos estar asistiendo a un escenario nuevamente, una vez más, de crisis política que puede tener cualquier tipo de salida, ¿no? Yo supongo que después del 5 de febrero los resultados electorales, que obviamente no van a favorecer al gobierno, provocarán un escenario complicadísimo: recesión, profunda crisis económica, insatisfacción ciudadana, la posibilidad de que empiecen a aparecer protestas y movilizaciones ciudadanas, y un gobierno totalmente debilitado y con altos signos de ineptitud. Eso lo que está generando es un panorama desolador para el futuro inmediato del país.
Antes, Juan, de entrar con el tema de las elecciones y los efectos de lo que esto podría tener, se ha informado precisamente el día de hoy en uno de los medios nacionales, que se me escapa cuál, se decía que la Fiscalía General del Estado cerró el año 2022 con 301 causas por casos de corrupción que deberán ser investigados en este año. Son 300 causas, esa asume toda la gran cantidad de otros procesos que tiene. ¿Es la Fiscalía suficiente como para poder dar una respuesta efectiva a estas investigaciones? Mire, Rosana, nosotros como comisión hemos presentado más de 35 causas debidamente documentadas. Una sola en estos 7 años, una sola ha sido judicializada, que es el caso de los hospitales de Guayaquil, que involucran a la familia Bucarán. El resto de causas están ahí, de alguna manera durmiendo el sueño de los justos. Hemos acudido en más de una ocasión a hablar con la señora fiscal y la respuesta de ella ha sido, entre otras, que la Fiscalía no tiene capacidad humana, no tiene personal ni recursos para abarcar tantas denuncias de corrupción. Si mal no recuerdo, hablaban de la necesidad de unos 700 funcionarios para reforzar la investigación, de manera que habría que ver entre una especie de imposibilidad práctica de investigar, y habría que pensar también en que ahí se atraviesan presiones o intereses de otra índole que van frenando estas investigaciones. Lo único cierto es que al país se lo está llevando al abismo la corrupción y no hay respuestas concretas de parte de las instituciones encargadas de fiscalizar y de investigar, ¿no? Lamentablemente es así, hay que decirlo. Nosotros como comisión, Rosana, hacemos lo posible con las limitadas posibilidades y recursos que tenemos, al menos de presentar las denuncias, muchas de las cuales son emblemáticas, y sin embargo hasta la fecha no tenemos una respuesta clara, efectiva, de los organismos encargados de investigar y sancionar estos actos de corrupción. Además que muchos otros tantos casos, Juan, nos han dado averiguando, digamos así, o investigando la justicia extranjera. En este caso, muchos procesos se han destapado o han avanzado pese a haber sido anunciados aquí en el país, en los Estados Unidos. Eso es triste. Es triste porque refleja la imposibilidad de nuestras instituciones de asumir sus funciones como correspondería, ¿no? Imagínese, pensemos solamente en los últimos casos, el caso Polit, que se está ventilando en una corte en los Estados Unidos. Hay otros casos que ya han sido resueltos, ¿no? Incluso con gente que está guardando prisión en los Estados Unidos, pero son casos que nos involucran directamente como país y frente a los cuales ha sido imposible que la justicia actúe, ¿no? Y eso es triste porque evidencia la inviabilidad institucional de este país. Ahora, Juan, ya yendo a este proceso electoral, este Frente Parlamentario Anticorrupción, del que ya hablamos un poquito antes, ha presentado algunas denuncias de algo que ya habíamos conversado con usted y que definitivamente se ha venido convirtiendo en una nueva preocupación. Candidatos y candidatas que tendrían algún vínculo con el narcotráfico, pero además con la minería ilegal, con el tráfico de personas, con el tráfico de migrantes, y vemos que las competencias y la capacidad del CNE es también insuficiente para investigar este tipo de hechos, y bueno, ya hablamos de lo que puede hacer la justicia. Y Rosana, voy a decir algo que es desalentador, puede ser la punta del iceberg de un problema más complejo, esto que han señalado este grupo parlamentario, y yo utilizaría el término bandas criminales para abarcar prácticamente a todas estas organizaciones que están estructuradas en función de actos ilícitos de mucha envergadura, ¿no? No estamos hablando de delitos comunes, de delitos pequeños. Son grandes corporaciones mafiosas que operan a nivel internacional, que trafican cualquier cosa, ¿no? Pueden traficar animales, minerales, personas, droga, etcétera, ¿sí? Y el problema, Rosana, es que es un secreto a voces que en muchos sectores de este país están involucrados directamente estas bandas criminales, no solo en la financiación, sino en la colocación directa de candidatos a las autoridades seccionales, ¿no? Usted sabe que un alcalde, un prefecto puede permitirle una forma de control territorial que es fundamental para estas actividades ilícitas. Y eso es gravísimo porque el momento en que no que nos demos cuenta, que querramos darnos cuenta y evidenciar este problema, podemos estar en una situación inmanejable. Fíjese lo que sucedió la semana pasada en México, ¿no? Van a capturarle al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Se arma prácticamente una guerra
matan, si no me equivoco, a 10 policías, y a renglón seguido el cartel de Sinaloa cerca la ciudad de Culiacán y obliga a toda la sociedad a esconderse. Y el ejército estaba absolutamente incapacitado de dar una respuesta o poner orden. Esas son las dimensiones del problema. Pero yo esperaría que el Ecuador no termine llegando a esa situación. Ya tenemos indicios, ¿no? Lo que sucede en Esmeraldas, lo que sucede en ciertas zonas de Guayaquil. Sería lamentable que eso se extienda a la mayor parte del país. Ya vemos que está pasando también en la provincia de El Azuay. También se denunció que un candidato a una junta parroquial de Molleturo, conocemos cuál es la situación en Molleturo, también tendría estos vínculos. Bueno, ya hubo un homicidio, ¿no? A la candidata, si no me equivoco, era miembro de la junta parroquial, ¿no? La señora está embarazada, no recuerdo su nombre, ¿no? Es un asesinato vinculado con las actividades ilícitas de la minería. Si ya son indicios peligrosos, graves, y yo veo que hay una especie como de indiferencia, de negligencia del sector político para afrontar esta situación desde otras estrategias. El gobierno nos viene a preguntar, hablando de la consulta, en la pregunta 1 sobre el tema de la extradición, es decir, una tibieza para querer enfrentar un problema que es mucho más complejo. Pero además también podemos ver que no hay una voluntad política, una voluntad real por parte del gobierno ecuatoriano para depurar sus propias instituciones. Acabamos de dar hace brevísimos instantes una noticia de en estos nuevos operativos que se han desarrollado, una persona en distintas provincias del país, entre ellas Azuay y Cañar. Uno de los detenidos es un policía aquí en el Azuay que estaría involucrado en estas bandas criminales que estarían facilitando la entrega de armas a grupos organizados colombianos. Bueno, esta banda que acaba de tener, que aparentemente estaría incluso involucrada con la colocación de explosivos, ya no sabemos cuál es la dimensión de estos actos, Rosana. Y el tema es que el gobierno, este momento está atado de manos porque tiene un problema, una papa caliente que no sé cómo la va a resolver, que es el tema del cuñado del presidente. Y me parece insuficiente que el presidente Lazo a control remoto pretenda manejar una crisis que es gravísima. Si esto se ahonda o si esto se demuestra, podría hasta caerse. El presidente Lazo debería estar aquí en el Ecuador afrontando esta situación y manejando directamente, ya sea la investigación o ya sea el esclarecimiento de los hechos, o ya sea... Pero ya salió Jiménez en una rueda improvisada el día de ayer, además acompañando a los asambleístas del Frente Anticorrupción a decir que cómo se nos ocurre pensar que el presidente debería dar un paso al costado porque son simples especulaciones. Rosana, yo no digo que den paso al costado, debería estar aquí dando la cara, dejando los flashes de Davos y del Vaticano y venir, porque es una crisis más grave de lo que suponemos. Lo que yo le decía es que si se llegara a demostrar lo que insinúa estos audios, sería gravísimo lo que le puede pasar al país. Imagínese, estamos a las puertas de una consulta y ahora se añade este ingrediente que no sabemos cuánto incidirá en la consulta, pero es muy probable que termine afectando incluso los resultados de la consulta popular, no solamente de las elecciones seccionales. Entonces, frente a eso, ¿usted no cree, no piensa que el presidente debería estar aquí? Es una crisis bastante complicada. ¿Cree usted, Juan, que la consulta popular tal y como está concebida y además considerando que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas muy probablemente ni siquiera conoce todavía cuáles son las preguntas, mucho menos pensar que se van a dar el trabajo de revisar los anexos, las transitorias, es decir, la letra chica que está detrás de cada una de estas preguntas, podría darle un voto favorable al gobierno nacional? Yo tengo mis dudas, mucho más luego de este escándalo de corrupción, habrá que ver. O sea, lo otro pesa mucho más. Sí, las encuestadoras últimamente tienen la buena costumbre de equivocarse. Están diciendo que el sí tendría una mayoría más o menos significativa. Pienso que no es tan cierto eso, pero igual habrá que ver. El tema, Rosana, en el fondo es que la consulta propuesta por el gobierno no resuelve los problemas que pretende resolver. Eso es lo grave. Si esa consulta de ganar el sí no va a servir para mayor cosa y de ganar el no tampoco, ¿sí?
¿Por qué razón? Porque pero bueno, de ganar el fondo sí más bien le va a permitir al gobierno nacional tomar una serie de decisiones vía decreto ejecutivo, mantener, por ejemplo, a las autoridades de control subrogadas y sostenerlas hasta más adelante. O sea, el sí le Rosana, beneficia al gobierno para una toma de decisiones. es una bombona de oxígeno para sobrevivir unos meses. Pero no se olvide que luego del 5 de febrero tenemos una crisis gravísima, un escenario complicadísimo, ¿no? Recesión, van a empezar a activarse las protestas sociales, la crisis no se resuelve, la descomposición del sistema político es un proceso irreversible. Entonces, más allá de que eventualmente ganar en la consulta, tampoco es que el gobierno va a tener un mayor margen de maniobra, me refería a eso. ¿De qué sirve que pueda gobernar con decretos si en la propia lógica política va a estar acorralado por las circunstancias? Ese es el gran problema. Por eso yo le decía, Y no podría va a tener resolver. una pérdida también el gobierno en materia de gobiernos seccionales. Eso es obvio, eso es evidente. Pero además, Rosana, ¿qué hace luego del 5 de febrero cuando la gente esté esperando soluciones inmediatas? Porque así funciona nuestro país. La gente va a querer que en 1 o 2 meses se resuelva el tema de la violencia criminal, por ejemplo, y eso no se va a resolver con las preguntas. Él va a querer que la asamblea empiece a funcionar mejor, eso va a tomar un tiempo. Y todas las disposiciones que se están planteando en los anexos requieren de 180 días, 360 días para su aplicación. No es así tan inmediato los resultados de la consulta, pero se está vendiendo la idea de que esto resolvería gran parte de esos problemas. Ahora, Juan, quizás ya para cerrar este diálogo, ¿cuáles son? Bueno, ya se ha hablado un poco, ¿no? Pero las expectativas son muy poco favorables, positivas para este 2023, luego del proceso electoral. Bueno, si usted revisa la información internacional, es posible que se incremente una recesión y sobre todo que afecte a América Latina, obviamente al Ecuador. Pero además de eso, los propios regímenes políticos están en crisis. Vean lo que está pasando en el Perú. Y no sería de sorprenderse que eso vaya reproduciéndose en otros países de la región, porque hay un hartazgo respecto del sistema político que no resuelve, que no responde a las expectativas de la gente. Más bien al contrario, se convierte en una especie de mundo cerrado donde funciona la corrupción, los compadrazgos, los arreglos de espaldas a las necesidades y aspiraciones de la gente. Y eso es peligrosísimo, porque el rato menos pensado van a darse estallidos que no van a tener ni siquiera una orientación definida para darle salida a esas crisis, ¿no? Ese es el gran problema. Ya hemos experimentado, Rosana, nosotros, ¿no? Como país, varios de estos momentos de prácticamente convulsión social, pero sin salidas claras. Bien, queremos agradecerle, Juan, por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido el licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias. Son las 8:35.